ospakizun honetara hau da benetan guretzako beti apartekoa zeuzer okazioetan tesina badagoenean kale gehiago tesi badagoenean horrek esan gure fakultatean, orokorrean beste pausu barri bat emoten da. El trabajo de tesina que va a ser defendido por la candidata Arantza Caballero es un trabajo interesante que establece una tensión entre el querigma y la exégesis. Y no establece esa tensión entre querigma y exégesis simplemente desde el punto de vista teórico, sino desde un punto de vista personal y existencial. Para nosotros el querigma no está nunca cerrado, sino que vamos descubriendo a medida que hacemos el camino, individualmente y comunitariamente como Iglesia. Y la exégesis, por su parte, no es simplemente una técnica de disección de un cadáver, que sería la pura utilización técnica del corpus bíblico, sino que se ejerce sobre una palabra que para nosotros es una palabra viva. Pero a su vez la exégesis tiene la obligación de emplear sus propios métodos, su propia ciencia, y no puede abdicar de ello. Entonces, no es una mera ancilla o sierra del querigma, sino un elemento que coactúa a descubrir y a profundizar en el carisma, en el querigma, pero desde sus propios postulados y su propia vocación. Y desde ese punto de vista me parece un trabajo de tesina especial. Con esto no quiero decir que otros trabajos de tesina no lo hayan sido, pero me parece particularmente interesante. Por tanto, pienso que la sesión de hoy será una sesión de la que todos saldremos, espero, quienes estamos aquí, todas las personas saldremos enriquecidas. El protocolo es un poco diferente, puesto que, aunque no corresponde a la candidata subir al estrado, porque no es magistra en este caso, pero por las condiciones en las que estamos y para que podamos verla todo el mundo con claridad, hará su exposición desde el estrado. Y después, tanto el director de la tesina, el profesor José Antonio Madiola, como el que es el censor Rubén Ruiz, también profesor de nuestra facultad, subirán aquí para presentar su propia visión de la tesina. Y más tarde, la candidata responderá a las cuestiones que se le dirijan. Y vamos a iniciar, después de esta introducción, vamos a iniciar la sesión con una oración que nos dirigirá la propia candidata Arantza Caballero. Buenas tardes a todos. Comenzamos la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar una canción, luego le haremos juntos una oración y terminaremos rezando con Jesús.
y al igual que el samaritano, camine por la vida atento y viendo la realidad. Que la ley no me enfríe el corazón, que la justicia y el amor fundamenten mi razón, que tenga el valor de acercarme quien me necesita, que con generosidad comparta mi vino y mi aceite, que sepa caminar contigo y aprendiendo de ti, que aprendamos a vivir desviviéndonos y que la vida digna de toda persona sea el verdadero sentido de nuestro vivir. Amén. Santui Sambedi Sure Isena, et Orbedi Sure Renua, Egimedi Sure Naya, Seduam Vesela Lurre Anere, Emai Busuma, Barkature zorra, guk ere gure zordunai, barkatzen diegun ez gero, eta ez guten taldira eraman, baina latera baitzazu gaizetik. ¿Se me oye bien? Lo primero que os quiero contar es por qué hemos elegido este texto de Lucas 10, 25, 37. Y para explicar el porqué de este texto tenemos que remontarnos unos años atrás, nada menos que al año 2004, a septiembre del 2004. En la parroquia de San Somendi, en Nuestra Señora de los Dolores, a la que pertenezco, hoy Unidad Pastoral con Ali, solemos empezar el curso pastoral haciendo una convivencia y en septiembre del año 2004 José Antonio Badiola vino a esa convivencia a darnos una charla. En un momento de esa charla Antonio dijo esta frase: Jesús es el medio muerto que da vida a quien se le acerca. Aquella frase caló muy bien en todos nosotros porque con ella acertó a poner palabra a una experiencia comunitaria que estábamos viviendo. Solemos decir en la parroquia que la vida pastoral se sostiene sobre estas tres patas: ser familia, comunidad, estar a la escucha de la palabra de Dios y poniendo en el centro a los pobres. Durante el curso pastoral 2003-2004 nos planteamos como objetivo prioritario en la parroquia salir al encuentro de los pobres, conocer las situaciones de sufrimiento de las personas de nuestro barrio. No se trataba de salir a hacer encuestas y de recoger datos, sino de buscar el encuentro humano con las personas en situación de necesidad. Se trataba de generar vínculos de amistad, de implicarnos y de intentar acompañar y dejarnos acompañar por esas personas. No fue una experiencia fácil, ni fue una experiencia que se construyó de un día para otro, pero sí fue una experiencia que nos hizo entender que ese era el camino que queríamos y que teníamos que seguir como comunidad. De aquella experiencia se fueron creando diferentes espacios de encuentro que hoy, a pesar del coronavirus, seguimos manteniendo. Los talleres son espacios de formación y encuentro para personas que llegan de otros países y que necesitan conocer el idioma y que necesitan conocer nuestras costumbres. El grupo de soledad y enfermos, personas que dedican su tiempo a visitar a personas solas en su casa, en residencias. Betania, un espacio de encuentro semanal los domingos que posteriormente ha derivado
en pequeños núcleos comunitarios que nos reunimos mensualmente para leer el Evangelio y compartir la vida, Aleichea, una casa en la que conviven personas de la comunidad parroquial con personas que están realizando procesos de inserción, y 2 hermanamientos, uno con Huaquillas en Ecuador y otro con Caico en el desierto de Kenia. En medio de la gestación de esta experiencia, José Antonio Bayona nos habla de la parábola del buen samaritano y de ese medio muerto que da vida a quien se le acerca. Pues desde aquella quedó en mí la inquietud de poder profundizar en este texto en el que nos sentimos reflejados y urgidos también como comunidad. Y de ahí surge esta primera cuestión. ¿Es posible que la intención de Lucas estuviera evocar a Jesús mismo, dando vida en esa persona medio muerta? Posteriormente, y una vez iniciado este estudio, han ido surgiendo nuevas cuestiones. ¿Cómo es posible que el levita y el sacerdote de nuestro texto pasen de largo ante la persona medio muerta? ¿Por qué Lucas elige un samaritano como tercer personaje de su parábola? ¿Qué diferencia nos plantea el texto entre amar al prójimo y ser prójimo? ¿Qué significa el término compasión en el Evangelio de Lucas? Y la última, ¿por qué Lucas sustituye el término compasión tan importante en la parábola por el término misericordia? Como no tenemos mucho tiempo, nos vamos a centrar en la primera, en la cuarta y en la quinta. La metodología que utilizamos para el estudio de esta perícopa es la metodología del análisis contextual, un método de estudio que nos permite acercarnos al texto para descubrir la función y el significado que tienen las palabras y descubrir los diferentes contextos en los que se utilizan y de ahí intentar sacar patrones, similitudes, diferencias y de ahí sacar conclusiones. Y pongo un ejemplo. En el Evangelio de Lucas hay 2 palabras que significan maestro, que son didáscalos y epistates. Todas las veces que aparece el término didáscale en vocativo, cuando alguien llama a Jesús en el Evangelio de Lucas didáscale, hay una situación detrás, de fondo, hay una situación de conflicto, de cuestionamiento para Jesús. Los discípulos nunca van a llamar didáscale a Jesús, le van a llamar epistata. Epistata es el término discipular para llamar a Jesús maestro. Es un término propio del Evangelio de Lucas, no aparece en los otros evangelios. Y cuando aparece este término en el Evangelio de Lucas, hay un contexto en el que Jesús quiere destacar el comportamiento ejemplar de algún personaje, que normalmente no son los discípulos. Las fuentes que hemos utilizado sobre todo es el texto, en la edición crítica de Ernest Lealan del año. Se nos cuenta lo que le sucede a la persona. Una persona bajó de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de bandidos, los cuales, habiendo desnudado y molido a palos, se fueron habiéndola dejado medio muerta. A continuación, en el versículo 31, se nos narra lo que hizo el sacerdote en relación a la persona medio muerta. Pero por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, habiendo visto a ella, fue por el lado contrario. Como vemos, el sacerdote entra y sale de la escena en un versículo, que son 14 palabras. La vida narrativa del sacerdote son 14 palabras. Lo mismo con el levita. En el versículo 32 entra y sale de escena, por lo tanto, su vida narrativa son 11 palabras. Finalmente llega el samaritano, los versículos del 33 al 35, y en ellos se nos narra lo que hace el samaritano en relación a la persona medio muerta. Como vemos, el samaritano se mantiene en escena durante 3 versículos. Su vida narrativa son 60 palabras. Como decimos, la vida narrativa de los 3 personajes es proporcional a lo que ellos hacen o no hacen con la persona medio muerta, con la persona en situación de necesidad. Si hacemos la traslación de la vida narrativa de estos personajes a la vida real, podemos encontrar una evocación a que nuestra propia vida, la de cada uno de nosotros, la de nuestra sociedad, nuestra vida será una vida cabal dependiendo de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer por las personas en situación de necesidad, por los últimos, por los descartados. Además de este argumento numérico, hay otro detalle gramatical
angelical que provoca que el samaritano se mantenga en escena y el sacerdote y el levitano. La entrada de los tres personajes en escena es muy similar. Los tres van por el camino, los tres ven a la persona medio muerta y, como veis, la forma verbal es para los tres exactamente igual y los tres reaccionan ante ella, pero como vemos, reaccionan de muy distinta manera. El levita y el sacerdote fueron por el lado contrario y el samaritano tuvo compasión. ¿Por qué ante la misma situación, por qué viendo lo mismo tienen esa reacción tan distinta? Lucas nos deja dos señales. La primera es muy sencilla, pero tiene su valor. Lucas, si os fijáis, utiliza para la misma acción, para la acción de ir por el camino, tres verbos distintos y en distintos tiempos verbales. El sacerdote dice katebainen, bajaba por aquel camino, indicativo perfecto, tercera persona singular. El levita, elizón, habiendo ido, participio auristo. Y el samaritano, jodeío, estando en camino, participio presente. Es como si Lucas quisiera llamar nuestra atención diciendo, cada uno, también cada uno de nosotros, tiene una forma peculiar de ir por el camino. Es más, los verbos katabaino y erjomai aparecen muchas veces en el Evangelio de Lucas, pero el verbo jodeío, por el que está asignado al samaritano, es único, no solo en todo el Evangelio de Lucas, sino en todo el Nuevo Testamento. Es como si Lucas quisiera llamar nuestra atención y nos dijera, cuidado con nuestra forma de ir por el camino, porque puede provocar de alguna manera que reaccionemos de una manera u otra ante la persona medio muerta. Hay una segunda señal que también es muy sencilla, pero que a mí me parece que en su significado es muy rotunda, y es que cuando Lucas introduce en escena al samaritano, le añade un gesto, le añade una expresión verbal que no tiene ni el levita ni el sacerdote. Os leo literalmente. Pero un samaritano estando en camino fue hacia ella y habiendo visto tuvo compasión. Como veis, la simetría de los verbos queda rota cuando Lucas introduce esta nueva forma verbal. Es como si esa decisión del samaritano de ir hacia la persona medio muerta es lo que hace posible que el samaritano, habiendo visto lo mismo que el sacerdote y el levita, reaccione de una manera tan distinta. Por lo tanto, la persona medio muerta da vida a quien se le acerca y diremos que sí, pero que hay que tener voluntad. Que hay que tener voluntad y decisión para que esto sea así. Que hay que decidir acercarse. En nuestra reacción ante el sufrimiento humano, en nuestra decisión de ir hacia las personas medio muertas y tiradas en las cunetas de nuestro mundo, nos estamos jugando nuestra condición humana, nuestro propio ser personas. La segunda parte de esta conclusión es si podemos mostrar que esa persona medio muerta, en esa persona medio muerta hay una evocación a Jesús mismo. Os leo el texto para que veamos un detalle. Pero un samaritano estando en camino fue hacia ella y habiendo visto tuvo compasión y habiéndose acercado vendó sus heridas derramando aceite y vino, etcétera, etcétera. Como vemos, hay un doble acercamiento del samaritano hacia la persona medio muerta. Fue hacia ella, acabamos de decir, y habiéndose acercado. Es como que ese verbo estuviera de más, porque el samaritano ya se había acercado a la persona medio muerta. Hemos hecho un estudio de todas las veces que aparece el verbo prosergomai, acercarse, en el Evangelio de Lucas, y a pesar de que parece que pudiera ser un verbo bastante común, solo aparece 10 veces. Estas son las 10 veces en las que el verbo prosergomai aparece en el Evangelio de Lucas. Como vemos, solo en la primera recurrencia, en 7:14, es quien se acerca, es Jesús, que se acerca al hijo muerto de la viuda de Naín y se acerca para tocar el féretro y resucitar al hijo muerto. En el resto de las recurrencias hay muchos personajes que se acercan, pero el destinatario del verbo prosergomai siempre es Jesús. Los discípulos se acercan a Jesús para despertarle en medio de la tormenta. La mujer con flujos de sangre se acerca a Jesús para tocar la ropa del manto.
Los 12 se acercan a Jesús para que digan a la gente que se vayan, que busquen alojamiento y comida. El niño epiléptico se acerca a Jesús para que le cure. El samaritano, podemos decir, se acerca a la persona medio muerta para curar sus heridas. Un grupo de fariseos se acerca a Jesús para decirle que se marche, que debe seguir matarle. Los saduceos para preguntarle por la resurrección de los muertos. Los soldados para ofrecerle vinagre. Hay un pequeño detalle en la última, y es que José de Arimatea no se acerca exactamente a Jesús, sino que se acerca a Pilatos. Pero el destino del verbo sigue siendo Jesús. En este caso es el cuerpo de Jesús ya cadáver, porque José de Arimatea quiere ponerlo en el sepulcro. Esto nos permitiría afirmar que si todos los personajes que se acercan tienen como destinatario a Jesús, sería lógico pensar o afirmar que también el samaritano, al acercarse a la persona medio muerta, se está acercando al propio Jesús. Como sabemos, esta parábola no la encontramos más que en el Evangelio de Lucas. Si estuviera en Mateo, sería más fácil hacer esta proyección con el texto de Mateo 25. Lo que hicisteis a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pero solo está en el Evangelio de Lucas. Quizá decimos en la tesina que puede ser esto la versión lucana de Mateo 25. Hay otros dos verbos, como un pequeño apoyo más, que hacen referencia a Jesús y que aparecen en nuestra parábola. El verbo ekpio, desnudar, que aparece en nuestra parábola, solo aparece en el Evangelio de Lucas en nuestra parábola. Pero aparece otras 3 veces en Mateo y en Marcos. Y en las 3 ocasiones es un verbo referido a Jesús en el contexto de la pasión. Y también el verbo epipibazo, poner sobre, alzar, aparece 2 veces en Lucas en nuestra parábola, cuando el samaritano alza sobre su cabalgadura a la persona medio muerta, y en la otra ocasión son los discípulos quienes también alzan a Jesús encima de un pollino para que entre en Jerusalén y sea proclamado rey. Entonces pensamos que sí que es posible que el texto nos permite argumentar que hay una vocación a Jesús mismo en esa persona medio muerta. La siguiente conclusión es la diferencia entre amar al prójimo y hacerse prójimo que aparece en nuestra película. El término prójimo es un término muy importante en nuestro texto. Solo aparece 3 veces en todo el Evangelio de Lucas y las 3 veces están concentradas en nuestro texto. Las otras 2 veces que aparece es en Marcos y 3 veces más en Mateo. Como vemos en la tabla, las recurrencias del Evangelio de Marcos y las recurrencias del Evangelio de Mateo, el verbo que aparece es amarás, 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 amarás a tu prójimo. En cada uno de esos textos se está haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento, normalmente del Levítico, del Deuteronomio. Y como veis, también la primera recurrencia de Lucas repite ese mismo patrón. Amarás a tu prójimo, y hay esa referencia a Levítico 19-18. Pero como vemos, en las dos últimas recurrencias ya no aparece el verbo amar, sino que aparece el verbo ser. Es como que Lucas cambia el contexto y cambia el verbo amar por el verbo ser. ¿Quién es mi prójimo? ¿Y quién de estos 3 ha llegado a ser prójimo de la persona? Y como veis, no hay referencia al Antiguo Testamento. Fijaros qué manera me parece a mí más bonita y más pensada. No es como que Lucas recoge la tradición lingüística del Antiguo Testamento, sobre todo del Levítico, pero que luego nos propone como un cambio, ¿no? Como que hay momentos en los que hay que dar el salto del amar al ser. Luego vamos a ver por qué. Hay un autor, Hacker, que dice que prójimo en los textos legislativos y paramédicos del Antiguo Testamento designa a quien se tiene ante sí y con quien hay que portarse de manera éticamente apreciable. El prójimo en el Antiguo Testamento es el otro que tengo ante mí y que he de considerar como
objeto, como destinatario del amor. Y coincide que en esas 6 primeras recurrencias, prójimo, la función que tiene el término prójimo es objeto directo. En el Levítico hay una restricción al prójimo, y es que cuando en el Antiguo Testamento, cuando en el Levítico se habla de prójimo, se está hablando de los conciudadanos israelitas, y en todo caso de los extranjeros asentados en el pueblo de Israel. Así que prójimo es el otro, pero con esa restricción. Fijaros cómo están colocadas las 3 recurrencias de prójimo en nuestro texto. La primera está situada en el primer diálogo entre Jesús y el legista, y las otras 2 están colocadas en el segundo diálogo, justo antes de la parábola y después de la parábola, lo cual nos quiere decir que este cambio de llamar al ser lo vamos a encontrar la respuesta en la propia parábola. ¿Y qué es lo que pasa en la parábola? Que hay una persona que está en situación de necesidad. Es decir, que el cambio del amar al ser viene provocado porque hay una situación de necesidad. Es como si Lucas nos dijera, el amar al prójimo es para la vida cotidiana, es decir, si hay que ser buena gente, hay que tratar bien al otro, hay que ser buen ciudadano, buen compañero de trabajo, pero ante la situación de necesidad de una persona tenemos que pasar del amar al ser, tenemos que ser sujetos que aman. ¿Se entiende? Esta es la propuesta que nos hace Lucas, ¿no?, en esa diferencia entre el amar al prójimo y el ser, hacerse prójimo. La última conclusión de la que vamos a hablar es la compasión en el Evangelio de Lucas, su significado e itinerario. Es muy clara la centralidad que tiene esta forma verbal, esplaxnice, tuvo compasión por su significado en la parábola, pero también el texto griego, que tiene estos juegos, también avala su importancia, porque este es el listado de las acciones principales de la parábola, que son 17 acciones verbales. Esplaxnice, tuvo compasión, ocupa el número central, que es el número 9. El significado de compasión, tenemos aquí 2 definiciones de compasión. La compasión expresa un movimiento interior, un sentimiento que afecta a lo más íntimo de la persona y provoca en ella una reacción corporal, se mueve las entrañas, y una reacción práctica y liberadora a favor de aquel que ha desencadenado aquella pulsión. La compasión es primero una actitud moral individual que remite al fondo del ser humano y es a la vez un principio antropológico generador de un tipo de amor que activa e impregna la caridad como un proceso social liberador. La compasión es, por tanto, un modo integral de ser y de proceder frente a la injusticia y el sufrimiento humano. Como vemos en ambas definiciones, la compasión requiere que ese sentimiento, que esa actitud moral nos movilice, nos haga reaccionar ante el sufrimiento ajeno, nos haga reaccionar ante la injusticia. Vamos a ver cómo se refleja esto en el Evangelio de Lucas. El verbo tener compasión solo aparece 3 veces en todo el Evangelio de Lucas. Jesús siente compasión por la mujer viuda, a la que se le ha muerto su hijo único. El samaritano siente compasión por la persona medio muerta y el padre siente compasión por el hijo que vuelve. Desde esta simetría podríamos decir que el itinerario de la compasión necesita de estos 3 verbos. El verbo previo a la compasión es el verbo ver, y el verbo posterior a la compasión es el verbo habiéndose acercado. Como veis, hay algunas pequeñas diferencias. Jesús y el samaritano, habiendo visto, el Padre, siempre de una manera peculiar, vio. Los 3 coinciden en la forma verbal tuvo compasión. Como decimos en la tesina, y me dice muy bien, esta forma verbal, tener compasión, es el único hilo de oro que en el Evangelio de Lucas une a Jesús, a la humanidad, representada en el samaritano, y a Dios, el Padre. El habiéndose acercado también tiene su peculiaridad en el Padre, porque Jesús y el samaritano se acercan, el Padre sale corriendo hacia el Hijo pródigo.
Pero acercarnos, ¿para qué? Recordamos las definiciones. La compasión debe provocar una reacción práctica y liberadora a favor del que está sufriendo. Es un modo de ser y proceder frente a la injusticia y el sufrimiento. Acercarnos para ponernos manos a la obra. Como vemos, los tres sujetos, Jesús, el samaritano y el Padre, hacen todo lo que pueden por aliviar el sufrimiento de la persona que provocó su compasión. Jesús, en 4 acciones, lo digo así por cariño, en 4 acciones resucita al muerto. El samaritano, en 12 acciones, intenta salvar, recuperar la vida de la persona medio muerta. Y el Padre, en 17 acciones, perdona al hijo, acoge al hijo que se había marchado de casa. Es como que hay una extensión de las acciones, ¿no? Pero como veis ahí, después de él habiéndose acercado, se acumulan muchas acciones, ¿no? Ya termino. La compasión es, podríamos decir, la medida de nuestra humanidad, y la medida no tiene tanto que ver con el número de acciones, que también cada uno tendrá que ver honestamente lo que puede y hasta cuánto puede hacer, ¿verdad? Sino con la capacidad de dejarnos cambiar el rumbo, como hizo el samaritano. La compasión tiene que ver con nuestra capacidad de priorizar la situación de necesidad del otro antes que mis planes o mis objetivos. Tiene que ver con nuestra capacidad de hacer un buen uso de los bienes materiales de los otros. Por las personas en situación de necesidad hay que movilizarse y buscar los medios para que puedan recuperarse, reintegrarse, sin sustituirles en el esfuerzo que ellos tienen que hacer. En definitiva, se trata de hacer todo lo necesario, lo que es justo, a distintos niveles, para que las personas, todas, podamos vivir en dignidad. Ya está. Arantxa, muy bien, también por la presentación, porque con lo que has hecho de presentación ya, bueno, muestras aquí a la gente, pues realmente las posibilidades que ofrece este método de trabajo con el que has trabajado, un texto además muy conocido, muy repetido, repetidamente estudiado, pero del que siempre se pueden sacar nuevas informaciones, como bien has demostrado, con algunos textos, algunos términos, etc. Bueno, yo voy a ser más corto, porque tampoco tenemos que estar aquí mucho tiempo por esta situación dichosa del virus. Entonces, solamente quiero decir 3 cosas. Primero, poner en valor la autora. Nuestra facultad ha conseguido tener 154 licenciados en sus 51 años, 52 años de historia ya. 154 licenciados, de los que solo 10 han sido mujeres, y la mayoría de ellas religiosas. Entonces, encontrarnos con una mujer laica, trabajadora no porque sea afanosa, no porque trabaja, tiene puesto de trabajo en una fábrica o en una empresa a la que tiene que dedicar mucho tiempo, como bien sabemos todos, estamos aquí. Y una mujer militante del Evangelio, militante de la compasión. Bueno, esto no se ve todos los días, y no se ha visto todos los días en los 52 años de historia de esta facultad. Por eso, lo primero, poner en valor a Arantxa Caballero. Ha sido una suerte trabajar contigo, un honor que me hayas elegido de director, aunque bueno, para la tesina se pueden elegir más profesores, para la doctora ya quedan menos opciones, pero bueno, bien, muy bien. Te ha costado tiempo, pero obviamente tus condiciones vitales son las que son. No veo aquí muchos estudiantes profesionales de la casa, más bien ninguno. Y entonces, pues claro, uno que se dedica a estudiar, tiene las 24 horas del día, pues es obvio que se le tengan que poner plazos y tengan que hacer las cosas dentro, pues, de una cierta rapidez. Pero una persona como tú que trabaja
y que está metida en tantos líos, en fin, de militancia cristiana, pues obviamente ha costado su tiempo, pero ha sido pues una gozosa espera por el resultado. Así que, primero, eso. Segundo, poner en valor el método. Muchos de vosotros, algunos de vosotros habéis estado aquí en otras defensas de licenciatura con el método contextual y ya sabéis un poco de qué va esto. Somos muy puntillistas en el texto, pues el orden de las palabras, el contenido de la palabra, la comparación de las veces que aparece, que tal, que tumba. Algunos hacen un poco mofa del método, pero como muy bien has demostrado, por ejemplo, con los análisis de los términos y así, el método bien ejercido, como lo has hecho tú, bien ejercido, pues realmente muestra unas posibilidades de interpretación muy esclarecedoras. De modo que abre a nuevas perspectivas de lectura. Yo creo que todo el mundo, mucha gente, la mayoría de los estudios interpretan en el imaginario colectivo cristiano, se interpreta que el buen samaritano es Jesús. Yo creo que hay muchas razones, ya has dado unas cuantas, quedan más en la tesina, para pensar que no. Pero, ¿qué sería de Rubnik sin su famoso mosaico de Jesús llevando al madrileño como buen samaritano? Entonces, abre nuevas perspectivas de interpretación. Y cierra también algunas. Os voy a leer la primera frase del número 82 de Tutti Fratelli, o Fratelli Tutti, de Papa Francisco, porque ya no se va a atrever a decirlo, pero bueno. Dice la encíclica, que espero hayan leído todos, no es muy larga. El problema es que Jesús destaca a propósito que el hombre herido era un judío habitante de Judea. Ya sabes hasta dónde vive Víctor. El problema es que Jesús destaca una persona que bajaba a propósito que el hombre herido era un judío habitante de Judea. Mi colega que ejerce de censor podrá poner sus pegas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pues del texto no se infiere directamente esta afirmación, ni mucho menos. A ver, que todo el mundo pues hacemos una lectura convenida a nuestra manera de pensar el texto, de cómo nos entra el texto, etc. Y que hay que respetar, porque San Gregorio Magno ya decía que la escritura crece con el que la lee. Lo que pasa es que el método contextual que tan bien ha desarrollado Arantxa, pues de alguna manera delimita que ciertas lecturas, bueno, pues tienen menos opciones o menos capacidad de ser plausibles que otras. Entonces, yo creo que has trabajado muy bien el método, siguiendo pues todas las pautas de nuestro venerable Padre Stock, querido censor. Y entonces, bueno, pues ya se ve que se abren nuevas perspectivas de interpretación y se interpretan otras. Y en tercer lugar, lo que también ha dicho el señor Becano al comienzo, ¿no? Yo pongo en valor que esa tesina abre unas posibilidades de pastorales, espirituales, existenciales, que la lectura de esta tesina se puede llevar a un trabajo pastoral o a unas ofertas pastorales y espirituales para nuestros grupos y nuestras parroquias que falta tenemos. Entonces yo creo que no es una tesina, aunque igual en algunos momentos, sobre todo cuando se trata de analizar las palabras, de compararlas, etc., puede parecer muy árida porque tiene mucho de gramática griega y entonces eso pues no está al alcance de todos, pero luego los resultados que se adquieren con ese estudio sí que tienen una incidencia muy grande, una alta incidencia en la experiencia espiritual, existencial, cristiana. Y yo creo que también tesinas que valgan para eso son importantes. Entonces vas a ser la número 155, que no será ningún catalán. La licenciada número 155 de la casa, pero la número 11 de mujeres. Y no tengo el dato de laica, pero no habrá muchos más de estos dedos. Así que enhorabuena por el trabajo y ya cedo la palabra a mi colega.
Pues buenas tardes a todos. Arantxa, buenas tardes. Que a mí me toca el papel menos agradable, ya lo saben, que es el de ser censor. Le voy a pedir paciencia a los padres de Arantxa y a su familia y a todos vosotros, porque lo único que pretendo pues, es dialogar algunas cosas con ella y luego pues, dar también pues, una valoración del trabajo. Que entiendo, señor decano, que en esta circunstancia yo primero digo todo lo que tengo que decir y luego Arantxa contesta. ¿Cómo hacemos? Yo primero hago todo de ser. Bien. Son unas cuantas cosas, Arantxa, mientras que ustedes. Bueno, tampoco son excesivas, pero vamos a empezar. Sobre el método del análisis contextual, que yo entiendo que el director de la tesina, lógicamente, pues es muy partidario de ese método y que es cierto que ha dado muchos frutos a la hora del estudio del texto bíblico, pero yo no sé, Arantxa, si, claro, a mí me sorprende que un estudio tan absolutamente detallado del texto, que es extraordinario el estudio que has hecho, me sorprende que esto es el estudio del director, pero me sorprende que no hagas un vistazo a la crítica textual del texto. Yo sé que también te indico que no, pero sí que me gustaría que luego, si puedes, nos dijeras en qué sentido tú ves que es importante la atención al aparato crítico. Porque claro, un estudio tan detalladísimo del texto, que es normativo, que está inspirado, pero sabemos que es un texto que no fue fijo, sino que ha sido una fluidez textual muy importante y que a título solo de información, de los 13 versículos que cuenta tu pericopa, 11 versículos tienen variantes en el aparato de la crítica textual. Algunas de esas variantes es verdad que son un poco significativas, pero fíjate que en el versículo 27 de la parábola del texto elegido tiene unas variantes muy importantes cuando dice con todo el alma, con toda tu fuerza, con toda tu inteligencia. Pues en varios manuscritos ese trocito de la parábola está escrito de 5 formas distintas. Por lo tanto, es verdad que la aparato de la crítica textual tiene que ver con métodos más histórico-críticos, pero tú misma en tu trabajo dices que el método contextual señalas los límites que el método contextual tiene, como todos los métodos. El documento de la Pontificia Comisión Bíblica señala los valores de cada método y sus límites. Bien, vamos a ver esto. Siguiente cuestión. En tu traducción propuesta del texto griego de la parábola, no estoy muy de acuerdo con una cosa. A ver si me convences. Es con el anthropostis, con la traducción que propones del anthropostis que quiero que dialoguemos. He leído atentamente tu trabajo, tu opción de traducción como una persona que podría ir dirigida a todos los hombres y mujeres que se pudieran sentir identificados con esa persona, está clarísima y yo eso no lo pongo ninguna pena. Más a más cuando en el DENT que has trabajado profundamente acepta esa traducción, no solamente como un hombre, sino la cuestión es quién es el que está al borde del camino. ¿Un hombre medio muerto o una persona? Arantxa ha elegido la opción de una persona que la traducción lo permite, yo en eso no tengo ningún problema. Sucede que, ¿en qué encuentro yo el problema? En que si eres tan fiel a la literalidad del texto, de la gramática del texto, tú misma sabes, porque tú misma lo indicas varias veces, que los pronombres personales que hacen alusión a esa persona medio muerta están siempre en género masculino, incluso el tis está también en género masculino. Tú misma lo dices que has hecho esa opción, pero yo me gustaría que me explicaras un poquitín por qué, porque si se trata de no forzar el texto, como tú misma has indicado en tu exposición, ¿qué problema habría en señalar como una nota a pie de página, como un comentario, que la palabra anthropos se puede traducir por persona y que dentro de un concepto de teología bíblica todo lo que propones
uno, que lo traduces por ella, haciendo alusión a la persona, entiendo, por eso digo que es solamente para dialogarlo, que me parece forzar demasiado el texto. Ahí te lo dejo, porque también se critica que se utiliza el criterio de la atestación múltiple. Yo no sé cuántas traducciones modernas o cuántos exegetas optan por esa traducción que tú digo. A nivel literario, ¿qué problema había en identificar a la persona medio muerta con un nombre? Te pregunto, En la parábola del canal hijo pródigo que tú has nombrado varias veces, ambos son hijos. Entiendo que no es una cuestión de género, que no creo que haya problemas en aplicar la enseñanza de Jesús, que es universal, que es para hombres y para mujeres. Por eso digo que ese discurso que haces de teología bíblica me parece perfecto, pero entiendo que es un poco, igual puedo estar equivocado, que es forzar la traducción. Otro argumento más. Si la idea que mantienes de la posible identificación de esa persona medio muerta con el propio Señor Jesús, que es un poco el sentido de la tesina, acercándose al Señor Jesús, uno tendría la vida, este argumento de fondo que tú quieres proponer en la tesina no podría también la fidelidad de la traducción por el género masculino, identificando a Jesús con Jesús como varón. En este sentido, diréis que pesado con este argumento. Bueno, paciencia, que ya acabo con este argumento. ¿Se te ha escapado solamente una vez? He encontrado solamente una vez en la que a esta persona medio muerta la designas en la página 76, en la octava línea, con el pronombre masculino él, cuando durante toda la tesina es el género femenino. Bien, no dices así, lo tengo aquí, lo leo. El samaritano hace todo lo que puede hacer: acercarse, curar las heridas, alzarlo en su cabalgadura, llevarlo a la posada y cuidar de él. Entiendo que aquí tendría que ser cuidar de esa persona. El propio director de la tesina, que está aquí siguiendo atentamente este discurso, en el texto, en varios textos suyos que incorporas en el cuerpo de tu tesina, él mismo utiliza el género masculino. Dice, se abren comillas: podríamos hallar aquí la vocación de Jesús en el hombre exaltado, con la subsiguiente consideración de que acercarse a Jesús equivale a acercarse a todo hombre medio muerto. En la página 77, en la nota 207, vuelve citas a Tony para volver a utilizar el género masculino. Hasta ahí, la discusión de nuestro postit. Luego, si tienes a bien, me dices alguna cuestión para comentar. Luego hay una cuestión complementaria en esta traducción con el adjetivo Jerusalén, medio muerto. La página 36 del trabajo nos habla de este adjetivo que se traduce por medio muerto, aparece en el versículo 30 de la parábola, y entiendo que para mí es un adjetivo súper importante, porque define el estado en el que había quedado la persona. Y ya utilizo mi propio de tu designación y ya voy a hablar de persona femenino. Y dices lo siguiente, se abren comillas: es uno de los pocos adjetivos griegos que tienen forma femenina también para el masculino. Y con este argumento apoyas tu tesis de la ambigüedad creada al inicio de la palabra con la expresión de anthropos tis. ¿Cuál es la pregunta que me surgió a mí? Es que, siendo que has hecho una documentación tan importante gramatical, aquí en la página yo no he encontrado en qué fuente bibliográfica gramatical, en este caso, te basas para hacer esta afirmación que para mí es importantísima, porque Femizane es un japas, ¿verdad? Aparece solamente aquí, y en un texto apócrifo de Macabeos, me parece, sí. Exacto. Por lo tanto, al ser una única frecuencia en toda la Biblia, pues yo entiendo que para una afirmación tan importante, a lo mejor hubiera sido bueno el poner un aparato documentario. Y de momento he sacado que este adjetivo griego, que seguro que no te lo has inventado, porque lo doy por supuesto, ¿no? Pero que este adjetivo griego tiene también forma femenina para el masculino, que me parece muy interesante, pero me hubiera parecido estupendo que hubiera estado documentado también en el trabajo. Otra cuestión: ¿quién es el verdadero protagonista de la película? La
persona medio muerta, el protagonista es el samaritano, el protagonista es la persona que está medio muerta. Lo que tú propones, lo he escuchado atentamente, lo he leído atentamente, aceptando tu traducción, que en Jesús podríamos encontrar a esa persona. Y yo lo que tengo aquí escrito, en la página 28 de tu trabajo, en la tercera línea, dices que el samaritano es el protagonista del texto, siendo sujeto y noche en las 17 formas finitas y ocupando 3 de los 6 versículos dedicados a la parábola. Por su manera de hacer ante la persona medio muerta, el samaritano tendría como personaje, no así el sacerdote y el levita. Insistes mucho que lo importante, que eso me gusta mucho, no es la identidad, sino la acción hecha en favor de esa persona. Y la acción tan normalmente descrita en estos verbos es el samaritano quien la ejerce sobre esa persona. Que la acción que hace el samaritano sobre la persona la hace el sujeto es el samaritano, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿no apuntaría esta acumulación de verbos cuyo sujeto es el samaritano a que él sea el verdadero protagonista de la pericopa? Pregunta, eso es una pregunta. En la conclusión de tu tesina, en la página 96, afirmas lo siguiente. Dices, leve, no falla que busques, yo te lo leo que como es tuyo, tú te lo conoces. Dice, para el evangelista, el modo de actuar del samaritano evoca la manera de ser, hacer de los niños. Y unas líneas antes dices que el modo de comportarse del samaritano con la persona medio muerta manifiesta la manera de actuar de Dios. Pregúntame, entonces, ¿es Dios en la persona del samaritano actuando sobre Dios en la persona medio muerta a lo del camino? Pues me contestas después. Y otra cuestión, la última cuestión, ya concluyo, luego concluyo con algunas cuestiones súper generales. La vida eterna, tengo que preguntar, ¿es un logro o es un don? ¿Es un logro o es un don? Por lo siguiente, en la página 48, en la última línea dices, se abren comillas. Para Lucas, por tanto, lograr la vida eterna depende de la conducta práctica de las personas en su vida histórica. Y en la página siguiente, en la página 49, algunas me seguiría diciendo, se abren comillas, que el acceso a la vida eterna está condicionado por lo que uno hace, haciendo la misericordia con la persona tirada en la cuneta. Yo entiendo muy bien lo que quieres decir, pero mi pregunta aquí es si alcanzar la vida eterna solamente depende de la conducta ética de las personas. La última pregunta. Cuestiones de gramática y estilo. Esos son los elementos. Ya puedes descansar tranquila porque esos son los elementos que te quería plantear. Mira, me ha sorprendido encontrar tan pocos trabajos. Por aquí tengo algunos alumnos y saben que soy muy meticuloso con eso y se cuentan con los dedos de una sola mano, sin importancia. Ni siquiera te los voy a decir porque son cosas de orden muy bien. Así que llega la hora de la valoración de la tesina. Para mí, independientemente de lo que digan el señor decano y el director de tu tesina, que vamos, ya lo puedo imaginar. A nivel de presentación, me parece que es impresionante por lo bien escrita que está, sin casi ninguna falta gramatical, ni acentos que falten. El aparato crítico de tu trabajo es un aparato excelente. Tiene 264 notas a pie de página para un trabajo de 97 páginas. Has trabajado mucho, te has leído, has documentado. La bibliografía es muy numerosa, has tenido 32 obras consultadas entre instrumentos de análisis, comentarios, artículos y monografías. Las he contado y casi todas ellas he encontrado que están citadas, aunque sea solo una vez, a pie de página en el cuerpo del texto, lo cual no siempre pasa.
y eso habla bien de tu competencia metodológica. Es verdad que hay una pequeña excepción, pero ni siquiera la voy a nombrar. Has estudiado muy bien el Lent como diccionario exegético del Nuevo Testamento, que tiene 78 citas, los comentarios de Bobón con 41 y Filmari con 34. Del Lent lo único que yo no sé muy bien, no estoy muy seguro de la metodología que tiene cada director de la tesina, pero me ha sorprendido que en la evaluación final los artículos del Lent están citados uno tras otro. Y claro, da la impresión que es, para nosotros no, pero podría dar la impresión que son obras distintas que tú has consultado. Entonces, que a lo mejor hubiera sido tan sencillo como citar los volúmenes del Lent de forma global. Ya sabemos, los que nos dedicamos a esto, que dentro son distintos artículos de distintos autores. Pero sin más, eso no tiene importancia. Los capítulos 5, 6 y 7 de tu tesina, que son el corazón del trabajo, que estudian pormenorizadamente el texto bíblico con el análisis de las acciones verbales, el análisis gramatical de los términos que no son acciones verbales y el análisis de las palabras autosemánticas, están muy completos. Te felicito. Y quiero destacar algunos, claro, el estudio que ha hecho Arantxa, tan detallado del texto, es necesario para luego llegar al final, que es donde todos podemos encontrar las conclusiones del trabajo que ella nos ha presentado, es donde todos podemos encontrar el sentido verdadero de lo que ella pues nos ha querido mostrar. Yo he escrito aquí algunas de tus conclusiones porque me han parecido tan interesantes que me vais a permitir que las lea, algunas de ellas. Ser prójimo, por tanto, no depende de quién uno es, sino de lo que uno hace ante la situación de la necesidad del otro. Lo que ha dicho el señor decano y el director de la tesina, que este trabajo tuyo tiene mucho de vida. Al inicio, por lo que motivó tu trabajo y por las aplicaciones prácticas de este trabajo. El itinerario de la misericordia que has marcado, ver, tener compasión, acercarse, hacer, y las conclusiones: estamos elegidos a amar al prójimo, a tomar la decisión de ir hacia él. La compasión es la ley de nuestra humanidad, que lo has explicado. Muy bien. El documento de la Pontificia Comisión Bíblica, que conocerás sobradamente, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, al final, en su tercera parte, cuando habla de la tarea del exegeta, dice: los exegetas católicos no deben olvidar que ellos interpretan la palabra de Dios. Su tarea común no está terminada cuando han distinguido fuentes, definido las formas o explicado los procedimientos literarios, sino solamente cuando han iluminado el sentido del texto bíblico como actual palabra de Dios. Yo creo que lo que tú has hecho, Arantxa, de una forma competente, de una forma fundamentada, dejando ya pues, la crítica textual, las palabras autosemánticas y todo lo demás. También voy a citar la última encíclica del Papa, Fratelli Tutti, pero no para hacer exégesis de ella, porque no es el caso, sino porque esos números que dedica la parábola de un samaritano, 56 al 88, en el número 67, describe esta parábola como un icono iluminado. Y creo que tu trabajo sobre esta parábola se ajusta mucho a esta definición, porque la teología, al final, la teología que has extraído de todo este trabajo, hace que esta no sea una palabra muerta, sino que sea una palabra actual, que sea una palabra viva para iluminar la vida de todos nosotros. Este trabajo comienza desde el inicio parte de tu vida y vuelve a hacer. Así que felicidades. En cuanto a lo que comentabas del aparato crítico, es verdad, no está ese punto. En su día, cuando lo comentamos, nos pareció que no era excesivamente significativo en cuanto al sentido del texto. Pues bueno, decidimos en su día no introducirlo, pero pues tomamos nota.
En cuanto a lo de Anthropos, es verdad que hay como una cierta provocación en elegir traducir Anthropos por persona, porque en el imaginario de todos nosotros, y de hecho en el arte, en todos los cuadros que veamos sobre la parábola del buen samaritano, quien aparece como persona medio muerta es un varón. Entonces, de alguna manera, era una pequeña provocación de que nos haga, cuando traducimos una persona, ya de entrada de alguna manera nos está como descolocando un poco, ¿no? Eso por una parte. Es verdad que esto nos complica y que hace que tengamos que traducir los pronombres en femenino, la concordancia. Lo mismo con Anthropos, es un término genérico, que se puede traducir por persona, como bien decías, pero su forma es masculina, con lo cual los pronombres tienen que ir en concordancia, por eso van en masculino. De la misma manera que al traducir por persona tenemos que forzar el texto y traducirlos en femenino, ¿no? Pero un argumento que yo creo que es importante es que hay momentos en el Evangelio de Lucas que él habla de varón como aner. Entonces, cuando él quiere poner varón expresamente, lo pone. Entonces, bueno, de alguna manera también por poner en valor esa posible traducción como algo genérico y evitar la asimilación a lo masculino que tiene que tener. Lo del medio muerto lo tengo que mirar porque no sabría contestar en este momento, ¿no? En cuanto a lo de la manera que decimos que la conducta, como decías, que si Dios puede estar representado en el buen samaritano, porque es lo que estamos diciendo es que el legista, cuando responde a la pregunta de Jesús, ¿quién de estos tres parece haber llegado a ser prójimo? El legista dice, el que hizo la misericordia, ¿no? La misericordia en el Evangelio de Lucas solo aparece 6 veces, 5 de ellas en el primer capítulo, por eso le llamamos Evangelio de la misericordia, y la 6ª aparece en nuestra película, nunca más aparece el término misericordia. Y de alguna manera la misericordia en el capítulo 1, el sujeto de la misericordia siempre es Dios, y la misericordia siempre la tiene con su pueblo. Entonces, al aparecer en nuestra perícopa, no estamos diciendo que el samaritano sea Dios, sino que su manera de actuar es similar a la manera que tiene Dios de actuar con su pueblo, ¿no? De una manera misericordiosa. Entonces, el samaritano evidentemente no es Dios, sino que su manera de actuar ante la persona medio muerta es asimilable o es similar a la manera de actuar de Dios con su pueblo. Y luego lo que comentabas de la vida eterna, en el Evangelio de Lucas, y eso para mí fue un estudio muy bonito, hicimos un estudio de vida eterna y de salvación. Salvación aparece 4 veces en el Evangelio de Lucas, vida eterna 3, solo 3. Las 3 primeras veces que aparece el término salvación, si lo ordenamos cronológicamente, la disposición es la siguiente. Las 3 primeras veces el término es salvación, las 3 siguientes es vida eterna y la última vuelve a ser salvación. Es como si Lucas, o así lo interpretaba yo, estuviera reconociendo la preeminencia de la salvación para los judíos, pero que luego incluyera el término vida eterna, que puede ser un término más, no sé si la palabra es pagano, pero más entendible por todos, ¿no? De tal manera que la salvación primero a los judíos, ese reconocimiento de esa preeminencia de la salvación a los judíos, pero luego las 3 siguientes veces que aparece vida eterna es como, no, la salvación, la vida eterna es para todos, ¿no? Y la última recurrencia vuelve a ser salvación, y es en el texto de Zaqueo, que es un personaje que puede recoger o que se pueden sentir identificados en él judíos y paganos, ¿no? Zaqueo es un judío, aunque es un judío marginado por su profesión, porque es un publicano, ¿no? Pero lo que sí atraviesa todas las veces que aparece el término salvación y el término vida eterna es que la salvación o que la vida eterna pasa a través de Jesús. En eso todas las recurrencias están de acuerdo, es así, ¿no? La salvación o la vida eterna tienen que pasar por Jesús, ¿no? La vida de Jesús. Y sí es verdad que el término salvación está más relacionado con que es algo que se hereda por pertenencia a un pueblo, al pueblo de Israel, y que vida eterna, por lo menos la recurrencia es esta, que es algo que uno se gana desde lo que hace.
La diferencia en el texto me parece que está así, pues la salvación se hereda, pero la vida eterna se gana, como que hay esa distinción, ¿no? Pero tanto la salvación como la vida eterna tienen que pasar por Jesús, ¿no? Y no sé si algo más. Yo creo que está ahí. Muchas gracias, que yo sé que tu trabajo no es fácil. Muchas gracias por la verdad. Un trabajo de testimonio, pero sirve para criticar al Papa, para presentar otra vez la famosa disyuntiva entre gracia y obras, en fin, que esto da mucho de sí. Se gana o se recibe, acción, pasión. O en una cuestión que me parece muy importante, que la candidata escribe en su trabajo, no se trata de conclusiones, sino de sugerencias. No son tesis cerradas sobre cómo interpretar, sino abrir nuevos caminos. Y quizá también yo creo que lo ha apuntado el censor, que tal vez la tarea de la exégesis sea intentar iluminar, abrir nuevos caminos. Que yo creo que esto también tiene mucho que ver con la orientación que el director del trabajo creo que ha tenido importancia, en el sentido de cómo el método contextual puede ayudar a sugerir interpretaciones que de otro modo se nos escaparían. No hay una única solución. La Biblia es un texto vivo y abierto. Y la exégesis trata de sugerir vías, caminos, trata de iluminar. Y desde ese punto de vista el trabajo es un trabajo francamente rico y profundamente interesante. Yo me quiero unir a la excelente valoración que han hecho tanto el director como el censor de este trabajo y felicitar a la candidata por todo, por el trabajo, por la presentación, también por la respuesta a las cuestiones que se le han planteado. El director, el censor y yo mismo nos retiraremos ahora para hacer una valoración del trabajo y volveremos en 3 minutos para finalizar esta sesión académica. Así que os ruego que os mantengáis aquí en el aula mientras nosotros deliberamos. Este tribunal ha considerado meritorio el trabajo de la candidata y por tanto se aprueba su trabajo, y para acceder al grado de licenciada entonces nos ponemos de pie para que ella nos haga la profesión de fe. Yo, Arantxa Caballero Padín, deseo manifestar públicamente que creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros la humanidad y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre.
por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Pido a Dios que me conceda la gracia de vivir por la caridad y la esperanza en fidelidad a esta fe. Tras lo cual se otorga el grado de licenciada a Aranza Caballero Padilla. Pueden repetir. Solamente daros las gracias a todos los que habéis podido venir, a los que, bueno, sé que se han acordado de este momento. Para mí es un día especial. Hace más de 25 años que llegué a esta casa y para mí fue un lugar de acogida, pues también muy importante en mi vida. Pues bueno, gracias por estar aquí. Y me quieres que no vas a ayudar. Y que hayáis podido compartir pues, también este punto y seguido, ¿no?, en este trabajo de investigación que para mí ha sido pues, muy importante, no solo por el esfuerzo que ha sido grande, ¿no?, sino también porque para mí ha sido a la vez como un descanso y a lo largo de estos años pues, también ha sido un texto que a mí me ha permitido, bueno, mirar la realidad de otra manera y dejarme transformar por él, ¿no? Entonces, bueno, darle las gracias a mis padres, a mi hermana y a mi sobrino que han venido desde Donosti de manera especial. Y bueno, no os nombro a cada uno porque no quiero volver a entrar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ten alegre el corazón, tu luz perpetua es el Señor, y tu Dios será tu resplandor. Descansa en la certeza de que el Señor es tu luz. No se pondrá nunca el sol sobre tus días, ni tu luna se oscurecerá. El luto y el llanto han cesado, han cesado. Que se alegren tus entrañas, ten alegre el corazón. Tu luz perpetua es el Señor, y tu Dios será tu resplandor. Anuncia la bondad del Señor, que te llamó de la oscuridad a la luz. Alégrate, confiada, porque nada de lo humano le es ajeno. Su presencia serena y firme purifica, restaura, sana, sana. Que se alegren tus entrañas, ten alegre el corazón. Tu luz perpetua es el Señor, y tu Dios será tu resplandor. Ensancha el corazón